¿Qué es el yoga nidra? Es una técnica de relajación guiada, solo a través de la guía de la voz que te acompaña para bajar los decibelios de la vida automática de forma muy consciente. En estos momentos es una de las herramientas más poderosas del yoga para la vida moderna. Relajas el cuerpo físico, pero lo haces a través de la mente, dejando solo el sentido del oído abierto. Los otros se esconden como una tortuga hacia adentro. Es un sistema ordenado con diferentes escalones de profundidad. También tengo que decirte que no todo lo que llaman yoga nidra lo es. ¿De dónde surge el yoga nidra? El yoga nidra proviene de un texto tántrico muy antiguo y fue recuperado por un yogi contemporáneo del norte de la India, Paramahansa Satyananda Sarasvati, que tengo la suerte de que sea el maestro del linaje de mi familia espiritual. Él adoptó la técnica antigua que los tántricos utilizaban recitando diferentes partes del cuerpo con mantras. Para hacerlo más fácil y adaptarlo a la vida moderna, después de un viaje en Europa, Satyananda decidió facilitarla y recibir de una manera mucho más fácil las diferentes partes del cuerpo y la conexión con el cerebro. En la etimología de la palabra yoga siempre hablamos de que quiere decir unión, yug, y nidra es un estado de sueño consciente, pero no tiene nada que ver en el estado que conocemos de sueño. Podríamos traducirlo como sueño profundo o consciente, pero es un estado totalmente diferente que tienes que experimentarlo para entenderlo. La posición es una posición muy fácil, estirada sobre una superficie estable y aunque haya alguna patología física, cualquier persona puede practicarlo incluso en convalecencias. Simplemente debes tener la voluntad de seguir la guía de la voz del instructor que te va a ir guiando de una parte a otra durante a lo largo de la sesión. No implica esfuerzo físico, solo un punto de tu conciencia despierta. Si te preguntas cuánto dura, pues empezamos con sesiones de 20 minutos, pero podemos llegar a profundizar hasta 60 minutos. Al inicio es muy importante tener la guía de la voz de una persona experimentada con esta técnica, pero bien, mucho más adelante podrás incluso autoguiarte la práctica y realizar solo quizá algunas de las partes de la práctica en algunos momentos del día. Yo aconsejo realizarlo a primera hora de la mañana, al mediodía o cuando ya has acabado todas tus actividades y te acompañará en una relajación profunda que te va a permitir un estado perfecto para descansar, para seguir el día, para plantearte un día totalmente consciente y también va a liberar estados de nerviosismo, de estrés, de ansiedad, de malestar, poco a poco porque trabajamos con un propósito al inicio y al final de la práctica y esto te va a ayudar a aumentar la conciencia de todo tu ser, no solo la parte física, mental o emocional, sino a conectar con esta parte más profunda y que el yoga es su raíz, su interés, que es trabajar el ser, no el hacer. También tengo que comentarte que este propósito que vamos a elaborar en las primeras sesiones va a ser una decisión que no va a surgir de la mente, sino que vamos a indagar y a dejar el espacio para que desde tu voz interior, desde esta parte de sabiduría interna, puedas ver y darte cuenta realmente de cuál es el mensaje, la frase positiva que vamos a lanzar al principio y al final de la práctica para limpiar, para dirigir, para aflojar tensiones, para mantener un buen equilibrio y unión contigo misma. También tengo que decirte que no necesitas ninguna experiencia previa en ningún tipo de práctica espiritual ni de yoga.
simplemente una buena voluntad y una constancia en la práctica. Una anotación final es que aunque todo el mundo puede practicar yoga nidra, sobre todo los primeros estadios, para una práctica profunda vamos a comentar con la persona pues que te está guiando o que te va a guiar. Si tuvieras algún problema mental o emocional grave o patológico, es importantísimo que sea validado pues, por tu médico o por tu persona de confianza. No es recomendable practicar yoga nidra en estados de esquizofrenia o estados muy alterados de ansiedad. En los picos es mejor realizar otro tipo de prácticas. Aún así, es una práctica que puede acompañar al ser humano de manera muy suave, muy amorosa, muy lenta, y si lo haces de la mano, de acompañado de una persona experimentada, nunca tendrás ninguna problemática, ninguna dificultad ni ningún efecto secundario negativo. Si te interesa practicar yoga nidra, puedes mirar mi página web, mi nueva página web, www.esentiam.com, esentiam.com, y contactar conmigo. Podemos realizarlo online, aunque yo siempre prefiero trabajar presencialmente. En estos momentos doy el servicio en Menorca, en todo Menorca, y en Barcelona. Así que si es tu deseo practicar y conocer yoga nidra, contáctame. Gracias.